Entonces, bueno, ya habíamos hablado la semana pasada, como les dije, todas las semanas, del menos este primer capítulo que es neurohistología, vamos a hablar de bastante neurociencia. Vamos a hablar de la historia de la neurociencia. Entonces, Vedebol en el siglo XVII es el que describe los nervios como unos ligamentos que estaban ligados a los vasos sanguíneos y eran considerados como vasos excretores de las glándulas del cerebro, cerebelo y médula espinal, y decían que transportaban los espíritus de los animales. ¿Ya? Eso era siglo XVII, imagínense. Pero luego Sabatier dice, ¿sabes qué? Tú estás loco, ¿cómo va eso transportar los espíritus? Lo más probable es que tengan una función, ¿no?, de transmitir el impulso nervioso. O sea, que sean nervios motores, nervios sensitivos, me permitan moverme, me permitan sentir, y los nervios destinados a la nutrición. Luego, en el siglo XIX, 200 años después, Carlo Matteucci es el primero que describe una corriente eléctrica y una diferencia entre el intra y el extracelular. Y es el que abre el estudio de la electrofisiología, es el que primero descubre el potencial de acción, solo que no sabía que era un potencial de acción. Después, Dubois Raymond es el que se da cuenta que hay una corriente en músculos eléctrica y una corriente eléctrica en nervios. Que hay un potencial de acción y reposo, pero todavía no sabe que es un potencial de acción y reposo. Finalmente, Julius Bernstein en el siglo XX es el que describe la teoría de la membrana, porque todavía, ¿cuándo se descubre la membrana celular? ¿Y por quién? La teoría del mosaico fluido. Watson y Crick en la década de los 60, prácticamente, ¿no?, que ganan el premio Nobel justamente. Entonces, estamos hablando justamente siglo XX, antes de Watson y Crick. Bernstein habla de la teoría de una membrana y un potencial de acción, ¿ya?, según el cual había un potencial de reposo y un potencial de acción tras la desaparición de este potencial. Gracias a ellos se llegan a describir las características eléctricas de la conducción nerviosa. Entonces, vamos a hablar hoy de nervios periféricos, regeneración nerviosa, un poco, diferencia morfológica de los ganglios, y hablaremos un poco del sistema nervioso periférico. Entonces, el sistema nervioso periférico está compuesto de nervios espinales, los ganglios nerviosos y las terminaciones nerviosas. ¿Ya? Anatómicamente, ustedes han clasificado siempre los nervios en dos grandes grupos de acuerdo a sus componentes y sus trayectos, los craneales y los raquídeos espinales. Pero los craneales y raquídeos en un grupo y el otro grupo los simpáticos, ¿no? Entonces, sistema nervioso periférico, sensitivos y autonómicos. Los periféricos están constituidos por fibras sin unión sináptica, y eso ya lo saben, que son axones que provienen de las neuronas del asta anterior, de la médula espinal, que representan fibras motoras, o las que llegan, atraviesan el ganglio espinal, formando fibras sensitivas que se insertan en el asta posterior de la médula. Entonces tienen dos tipos de fibras nerviosas. Ahora, las fibras nerviosas se componen de un axón y una vaina de mielina que lo envuelve, en el caso sean mielínicas. Y estos grupos de fibras nerviosas van a formar los haces o los tractos del sistema nervioso central y los nervios del sistema nervioso periférico. Ahora, los axones de mayor calibre suelen tener células de Schwann que van a formar pliegues enrollados en espiral alrededor del axón. Cuanto más grueso sea el axón, mayor número de cubiertas de células de Schwann tendrá este. En conjunto de esas cubiertas concéntricas se denomina vaina de mielina y las fibras que las tienen reciben el nombre de fibras mielínicas. Entonces, doctor, si hay fibras mielínicas, quiere decir que hay fibras amielínicas, por supuesto. Las fibras amielínicas son las más numerosas del sistema nervioso central, ¿ya? Gran parte de los tractos de la médula espinal y del cerebro son amielínicos. Ahora, ¿qué pasa en las fibras amielínicas? ¿Hay células de Schwann? Sí, hay células de Schwann, pero no se enrollan alrededor de la vaina, alrededor del axón. Pero tienen su propio mesoaxón y adicionalmente no van a haber, obviamente, nódulos de Ranvier porque no hay mielina. Acá yo tengo un esquema de una fibra nerviosa mielínica y una amielínica. Y me puedo dar cuenta que, miren, primero, aquí yo tengo justamente vainas de mielina que se están enrollando en formas concéntricas alrededor del mesoaxón.
Y tendré también nódulos de Ranvier, que son justamente, se ven, son como unas prolongaciones, ¿no? Miren, aquí veo justamente los nódulos de Ranvier, ¿no? Y justo veo estas interdigitaciones que son prolongaciones de las células de Schwann. En un amielínico no veo nódulo de Ranvier, no veo vainas de mielinas concéntricas. Pero sí voy a ver obviamente el axón, ¿no? El citoesqueleto y todo lo demás que confiere la célula. Ahora miren en microscopía electrónica de transmisión cómo se ve justamente la vaina de mielina, son capas concéntricas. Y en la microscopía electrónica de barrido veo el axón, ¿no? Con sus organelas, las vainas de mielina, ¿no? Una célula de Schwann por ahí periférica, inclusive los pericitos que podría encontrar. Ahora, en el caso de nervios periféricos, este es un corte longitudinal. Yo observo fibras nerviosas longitudinales y algunas parecen aspecto vacuolado, ¿no? Así como manchitas blancas que tienen entre ellas. Y eso es por la presencia de los lípidos. ¿Puedo distinguir células de Schwann entre ellas? Sí. ¿Puedo ver fibrolastos? También. ¿Los puedo diferenciar? No, suelen ser muy similares. Ahora miren cómo se ven MET, microscopía electrónica de transmisión. Veo acá una vaina de mielina, acá otra y acá otra, y entre ellas una célula de Schwann por aquí, otra célula de Schwann por acá, y esto del centro es el axón, el axoplasma del axón. Un nervio, entonces, si hemos visto fibras nerviosas, ahora tenemos que ver qué son nervios. Los nervios periféricos van a tener varias fibras nerviosas, varios haces de estas. Cada haz o fascículo de fibras nerviosas es una mezcla entre eferentes y aferentes, mielínicas y amielínicas. Los nervios periféricos constan de más de un fascículo, poseen una cubierta que se denomina el epineuro y el perineuro. ¿Ya? Y en las fibras nerviosas, entre ellas voy a encontrar el endoneuro. ¿Qué es epineuro, qué es perineuro y qué es endoneuro? El epineuro es una capa de tejido conectivo denso y regular que recubre a todos los fascículos del nervio y lo mantiene unido y va a hacerlo resistente. El perineuro, en cambio, consta de varias capas concéntricas de células perineuronales con fibras de colágeno longitudinales intermedias. Y el endoneuro cada fibrita consta justamente de tejido conectivo laxo que la reviste y la delimita. Mira acá una sección longitudinal a través del nervio periférico. Veo los haces justamente longitudinales que representan los axones mielínicos como mielínicos con células de Schwann. Miren por fuera que hay acá. Este es el perineuro. Y veo que eso tiene células, porque son las células ¿cómo se llaman? Células perineurales. Entonces, que forman estas capas concéntricas que caracterizan al perineuro. Ahora mírenlo con una tinción justamente de ácido ósmico, que resalta justamente la mielina. Miren cómo se ve todo marroncito. Las que se ven bien resaltadas es porque tienen mielina, pero no todas. Acá miren, hay algunas amielínicas, las más chiquitas amielínicas, que no resaltan mucho amielínicas. Entonces acá veo el nivel de organización de una fibra justamente del nervio periférico, su epineuro, rodeando los fascículos nerviosos, cada fascículo nervioso rodeado de un perineuro y cada fibra, axón, con su endoneuro. Bueno, ¿por qué es importante el perineuro? Porque tiene muchas células perineurales que están dispuestas concéntricamente y van a tener muchas fibras de colágeno y algunas de elastina inclusive. Estas células perineurales se unen unas con otras con uniones oclusivas que mantienen un grado de impermeabilidad selectiva para macromoléculas y un importante mecanismo de defensa contra los agentes patógenos. ¿Ya? Por ende, estos funcionan como una barrera de difusión selectiva y metabólicamente activa. Así, por ende, este nervio tiene un microambiente bastante regulado.
Bueno, miren acá en otras coloraciones, justamente en cortes transversales en MET, cómo se ve justamente las vainas, ¿no? Siempre con sus células de Schwann. Acá la vemos en MET, miren, la célula perineural con varias justamente, el axoplasma con varias fibras nerviosas. Ahora, ¿qué es un ganglio nervioso? El ganglio nervioso se denomina así a la acumulación de neuronas en el sistema nervioso periférico. O sea, veo somas en el sistema nervioso periférico, eso es un ganglio. Normalmente son órganos esféricos protegidos por una cápsula, que es tejido conectivo. Y al interior vamos a encontrar un estroma rico de tejido conectivo laxo. Algunos ganglios se reducen a simplemente cúmulos pequeños de células nerviosas que están en el interior de ciertos órganos, por ejemplo, el tracto gastrointestinal. ¿Se acuerdan? Ahí veíamos el texto de Auerbach y Meissner, ¿no? Vamos a contener también dos tipos de ganglios, los ganglios autonómicos y los ganglios sensitivos. Las células ganglionares, por ejemplo, acá tenemos una en MET, que se ve bien bonita, toda gordota. Vamos a ver exosomas en los ganglios dorsales, los ganglios de la raíz dorsal, de los ganglios craneales también, y van a ser estas neuronas de tipo sensitivo. También vamos a tener las eferentes viscerales, que van a ser justamente en el sistema nervioso autónomo, que son motores. Y vamos a encontrar estas somas motores en ganglios paravertebrales y terminales, que son las postsinápticas. Ahora vamos a encontrar dos células de glías en este sistema nervioso periférico que no están dentro de los ganglios. La célula satélite y la célula neuroglial entérica. Las células satélites, sus somas van a estar rodeando como un rosario a las células neuronas ganglionares. ¿Ya? Y vamos a encontrarlos en los ganglios sensitivos, paravertebrales periféricos. ¿Ya? Estas van a ser justamente contribuir a establecer y mantener el microentorno controlado. Se van a asemejar en función a la célula de Schwann. En cambio, las células neurogliales entéricas se encuentran solamente en los ganglios autonómicos. Y estas asemejan su función al astrocito. Si ustedes se evalúan, acá tenemos un ganglio nervioso sensitivo, miren cuántos somas tiene, miren cuántos somas, y miren las células que los rodean. Estas son las células satélites. Este es un ganglio nervioso sensitivo. Ahora, yo vuelvo a recordar, ganglios periféricos, tenemos los que sus somas son sensitivos y no tienen estación sináptica, como los de la raíz dorsal y los craneales, y los que son somas de neuronas autonómicas, que son estaciones sinápticas, como los ganglios simpáticos y parasimpáticos. Ahora, los ganglios parasimpáticos tienen neuronas que son adrenérgicas, o sea, que liberan adrenalina, y son neuronas multipolares. Son escasas, son más pequeños y escasas células neuroenterales. Ahora, en el caso de los ganglios sensitivos, son neuronas pseudomonopolares, son GABAérgicas, tienen somas más grandes, esféricos, y tienen bastantes células satélites. Acá tienen un ganglio sensitivo, a menor aumento, a menor aumento, miren estas células que parecen ojitos, ¿no? Ojos turcos, con su rosario de células satélites. Son células pseudomonopolares, ¿ya? GABAérgicas. En cambio, mira, acá tienes otra, y vamos a ver aquí, en un ganglio simpático. Las neuronas se ven, ¿no?, más escasas, son un poco más pequeñas, ya no son tan, miren, ya no son tan esféricas, son más poliédricas, más... ¿Se acuerdan? ¿Qué se parece esta célula? ¿Qué neurona que vimos la semana pasada? ¿A qué forma tiene? Forma de... Tera, muy bien. Una célula de Purkinje. Se parece un poco, ¿no? Células de Purkinje. ¿Por qué? Porque las células del ganglio simpático, el autonómico, no son esféricas. También son, como dije, son multipolares, son medias piriformes, ¿no? Son medias poliédricas, no tienen la misma forma. Muy bien, apliquemos lo aprendido. ¿Qué señala el puntero? Peri. No, epineuro. Epineuro. ¿Qué tejido conectivo lo constituye?
Denso. Denso y repetitivo. Muy bien. ¿Qué ganglio es este? ¿O es nervio? ¿Qué es? ¿O es cápsula? No sé. ¿Es un ganglio o es un nervio? ¿Qué es? Ganglio. ¿Ganglio? No, es un nervio. Es un nervio periférico. Estos son axones. Todos estos chiquitos de acá son axones. A ver, ahora sí. ¿Qué órgano es? Nervio. Ganglio. ¿Qué ganglios? Sensitivo, muy bien. ¿No? Tiene miran todas las células satélites. Sí, bastante. A ver, entonces, ganglios sensitivos tienen células satélites. Neuronas pseudo monopolares. Abundantes neuronas, abundantes células satélites. Las neuronas son GABAérgicas. Integremos la pregunta. Ahí. Vamos a hablar del proceso de regeneración de fibra nerviosa, ¿ya? A ver. Imaginen que ustedes están. ¿Quién le gusta manejar? Ya, todos. Estamos por A mí no me gusta manejar. Creo que me lleven un poco. Ya, muy bien. Entonces, además, cuando se puede, cuando no. La queso. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos que están manejando 100 por hora en la Panamericana Sur a esta hora, porque piensan que no hay tráfico y van a llegar rápido a su casa. Y se les mete un camión que no tenían las luces y chocan. Tenían cinturón de seguridad, pero el carro añicos. Y en medio del... O sea, lesionan un plexo, el plexo braquial. Se fracturan el húmero y se lesionan la clavícula y la escápula y se lesionan el plexo braquial. Se lesiona al menos todo eso se disecciona. Pregunta del millón: ¿podrán volver a mover el brazo alguna vez? No. Sí podrán, si tienen plata y si pagan terapia física y si los operan, sí. Sí pueden. De que pueden. Digamos que tienen la plata, la terapia y todo. Tenían SOAT y salud contra accidentes. Ya. Segunda pregunta. ¿Lo podrán mover al 100%? No. Si llegan al 80% es bastante. ¿Qué ocurre? Normalmente tienes acá tu nervio, ¿no? Imagínate eso es un nervio. Tu soma neuronal y su axón. Pero ¿qué ocurrió? La disección del axón. Porque es el nervio, pues el axón. ¡Pum! Se diseccionó. Y ese axón a las 2 semanas, ¿qué comienza a hacer? La neurona se asusta porque dice: no siento mi axón, no lo siento, me han castrado. Entonces, la neurona le da miedo a que le mochen más axón. Entonces se comienza a retraer. La neurona, su soma, su núcleo se retrae, se vuelve periférico, ya no central, como hemos visto. Sus organelas desaparecen, dicen: yo no voy a hacer nada, me hago la muertita. Y el axón comienza a retraerse, literal. Se retrae la parte más próxima. En la parte distal, ¿qué comienza a ocurrir? Normalmente se van a activar macrófagos, se van a comenzar a comer la mielina como si fuera lo más rico de su vida. ¿Ya? Y se va a degenerar. Eso es a las 2 semanas. A las 3 semanas la neurona entra en realización de que realmente ella puede volver a crecer. Su axón puede volver a aparecer. Entonces activa así. ¿Quién ha visto Naruto Shippuden? ¿No han visto? Una batalla de Madara contra los Hokage. Bueno, cuando lleguen y vean cómo sonaba la parte en 2, ahí van a ver. Spoiler alert. Ups, ya. Muy bien, entonces, pero sonaba pues tiene el uso de regeneración mitótica de las. Entonces, no le va, o sea, pero la cosa es que sonaba para. Solo la parte y luego se. Así, activa y. ¿Cómo se llama su babosa? Siempre olvido su nombre. Su convocación, que es la babosa. Kaguya, Katsuyu. Ya bueno, la cosa es que la une ambos segmentos y comienza a regenerarse, se une. Entonces, más o menos lo que hace la neurona, el axón de la neurona, activa las células de Schwann y estas comienzan a secretar mielina para tratar de llegar al otro próximo, al axón distal. Y comienzan a formar un neoaxón, que se va a hacer más pequeño, más delgadito, pero va a formarse. Entonces, a los 3 meses, esa neurona, ¿por qué? ¿Sabe cuánto va a avanzar la neurona?
0,5 a 3 milímetros por día de axón. ¿Cuánto mide un nervio? Ponte ya, que tienes que regenerar, no sé, de lo que te comiste y todo, 5 centímetros de nervio. A 3 milímetros por día, o sea, cada 3 días y medio, 1 centímetro, te va a tomar como más o menos un mes. Entonces, a los 3 meses la neurona, luego de que regenere ese pequeño segmento, pedazo de nervio, va a tener dos estructuras. Un axón antiguo, que era el antiguo, el gordito, y un axón nuevo, que va a estar con bastantes células de Schwann. Pero eso es cuando hubo terapia, cuando la neurona se regeneró bien, cuando ustedes tenían placa, tenían SOA, tenían todo. ¿Qué pasa si eran pobres, no tenían SOA, no tenían plata, el chofer se dio la fuga, los dejó tirados ahí hasta que venga la policía y los encuentre, o un buen samaritano? Pues entonces, en el ejemplo, en el número de algunos meses después, lo que va a ocurrir es que justamente el axón no va a encontrar, ¿no?, el cilindro de las nuevas células de Schwann, y su crecimiento va a ser desordenado y va a originar esto de acá que se llama justamente la neurona de amputación. ¿Ya? Y esa neurona de amputación lo que va a hacer es justamente genera esto, que son axones desordenados, fibrillas, que van a causar muchas veces lo que alguna vez han escuchado, que es el síndrome del miembro fantasma. La persona que ha perdido un miembro o que tiene una lesión neuronal axonal severa lo sigue sintiendo, pero siente dolor, pero ya no está ahí. Y patológicamente hablando, cuando esto ocurre, cuando un nervio se repara, forma un neuroma traumático, así se llama, que es un engrosamiento donde va a ser bastante milímetro, y que acá a veces puede haber un crecimiento desordenado, ¿no? Axones justamente desordenados que se han regenerado, parcial o totalmente desordenados, o a veces vas a ver la regeneración de ese axón, o de esos axones, de ese nervio. Depende mucho de cómo fue la regeneración, ¿no? Si fue exitosa o si fue fallida. ¿Ya? Y eso fue la clase de hoy. ¿Dudas, consultas?